Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Henner, yo soy sociólogo, doctor en ciencias sociales, docente en la UNLA hace 15 años y desde hace unos cuatrimestres estoy dictando esta clase que tiene como objetivo introducir al texto sobre historicismo e iluminismo escrito por Fermín Chávez. Justamente la idea es facilitar un poco la lectura de categorías como historicismo e iluminismo y también otras corrientes que nombra Chávez como el liberalismo, el positivismo, el racionalismo, el empirismo. Vamos a intentar entonces en esta versión virtual condensar un poco los contenidos que suelo dar en esta clase. Espero que les sea claro y que no sea demasiado aburrido. Como verán, ya figura como título corrientes filosóficas y corrientes de pensamiento también de los siglos XVIII, XIX y XX. Esto obedece a que justamente vamos a hablar de corrientes de pensamiento que no solamente abarcaron la filosofía, sino que también impactan en la economía, en la sociología, en la teoría política. En ese sentido, yo debo confesar que mi visión no deja de ser la visión de un sociólogo que intenta acercarse a ciertas nociones filosóficas y ciertas nociones de análisis histórico. Vamos a ver si nos sale. Para arrancar, yo les propongo iniciarnos, iniciar este recorrido planteando dos bloques históricos, dos bloques que abarcan muchos siglos de nuestra historia, de la historia del mundo, de la historia de Occidente. Una primera etapa que en la cual hablaremos de una cosmovisión teocéntrica. Cosmovisión es una visión del cosmos, de la totalidad, o sea, es más que un paradigma, es una mirada que va a abarcar todo tipo de conocimiento y que va a impactar en todo tipo de costumbre y regulación y ordenamiento de la vida de los hombres y de las mujeres y la construcción de sus sociedades. Esta cosmovisión teocéntrica se va a basar justamente en la creencia religiosa. Entonces arranquemos hablando de eso. Hablamos de una cosmovisión teocéntrica para centrar la mirada en esos siglos del medioevo e inclusive antes, en el que la fuente del saber se ubica en la revelación divina, en las sagradas escrituras, en el estudio, en los estudios teológicos y en las creencias no solamente religiosas, sino también de tipo mágico, podríamos decir, que van a predominar durante los siglos previos a esa gran transformación que se va a ir dando y que va a ir dando pie a lo que conocemos como modernidad, que es un poco de eso de lo que estamos hablando, de la mutación histórica que da lugar a la modernidad. Esta cosmovisión teocéntrica asume que la fuente de todo saber está dado en la revelación divina. Y también asume que hay cosas que no se pueden saber, hay cosas que son misterios, hay cosas que no se pueden saber, que no se pueden descubrir, que no se pueden conquistar, y eso es lo que va a ir cambiando justamente. Esa sociedad es una sociedad rígida, una sociedad estamental, en la que eh, eh, la sociedad está dividida en jerárquicamente en diferentes estamentos como la nobleza, el clero, la burguesía, el campesinado, y la pertenencia a esos estamentos es una pertenencia rígida. Y es rígida justamente porque está vista como parte del ordenamiento natural. Podríamos decir que porque Dios así lo quiso. Entonces,
en el estamento en el que uno nace es en el estamento en el que va a vivir durante toda su vida, salvo los cuentos llegan hasta el día de hoy, ¿no? Con esa idea de la cenicienta que se casa con el príncipe. Bueno, eso nos da una señal, ¿no? La movilidad social ascendente, una de las pocas posibles, tiene que ver con el casamiento, con la gesta heroica, pero la verdad es que en sí los estamentos son rígidos porque justamente está visto como un orden natural. Hablamos de una economía precapitalista en la cual, digamos, de características fundamentalmente agrarias, de subsistencia familiar, con formas de propiedad colectiva de la tierra, con el gran predominio de las tradiciones de los diferentes pueblos, con poco desarrollo científico, por lo menos en función de lo que en la modernidad se considerará luego ciencia y conocimiento científico. Eso va a dar lugar lentamente, progresivamente, a una mutación histórica que nosotros decidimos describir como una cosmovisión antropocéntrica, en la cual lo que estará en el centro ya no va a ser tanto Dios, sino el hombre, la mujer, el ser humano, y por lo tanto ya no tanto la fuente del saber en la revelación divina, sino que la fuente del saber y de legitimidad y de conocimiento va a estar en la razón humana, en la capacidad humana para pensar, para aplicar su pensamiento y para descubrir los secretos de la naturaleza. Pensemos que estamos ubicando en esta línea histórica también grandes sucesos que de alguna manera manifiestan esa transformación que se está dando, como ser la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Pensemos que la Revolución Francesa va a traer en el orden de lo político grandes ideas, esas nociones de libertad, fraternidad e igualdad que ya retomaremos para ubicar exactamente en el lugar que ocupan, y una revolución industrial con base en Inglaterra que podemos pensarla fundamentalmente como la invención de maquinaria, de artefactos que van a transformar la vida de las personas, la forma como trabajan, la forma como se relacionan, grandes transformaciones, de alguna manera equivalentes, quizás más grandes todavía, a las que estamos viviendo actualmente. No hablo de la actual pandemia, sino en sí de toda la revolución tecnológica y de comunicaciones. Destaco que esta división que mi PowerPoint refleja entre una división estricta entre la cosmovisión teocéntrica y la cosmovisión antropocéntrica, por supuesto que no existió. Estamos hablando de una mutación histórica que lleva de esa sociedad rígida, estamental, a una sociedad de clases, en la cual también estamos divididos jerárquicamente, pero a diferencia de los estamentos, que son, repito, rígidos y asumidos como naturales, las clases son asumidas como artificiales, y por eso se supone que en una economía capitalista existe la posibilidad de cambiarse de clase, de una posibilidad de movilidad social ascendente y también descendente, lamentablemente. La economía capitalista sí va a tener en su centro la propiedad privada y la acumulación de capital y de esa propiedad justamente como parámetro para dividir artificialmente nuestra pertenencia en las diferentes clases. Nosotros, para poder hablar de historicismo e iluminismo, vamos a mencionar también otras corrientes. 6 van a ser en total las corrientes de pensamiento que recorreremos en esta clase: el historicismo, el iluminismo y antes el racionalismo y el empirismo.
que en parte dieron pie a esas corrientes, y también hablaremos del liberalismo y del positivismo, diferentes ismos, o sea, diferentes doctrinas, diferentes conjuntos de razonamientos, como decía antes, filosóficos, pero también sociológicos, políticos, económicos, que surgieron en Europa y que, por supuesto, siendo nosotros un territorio conquistado, colonizado y hasta el día de hoy dependiente de esas otrora metrópolis, esas grandes sociedades de los países centrales, esas corrientes de pensamiento van a tener un impacto muy fuerte, lo siguen teniendo, van a tener un impacto muy fuerte en el origen mismo de la conformación de nuestro Estado y la conformación de la Argentina como país. Las corrientes sobre las que hablaremos se ubicarían entonces ya dentro del predominio de esta cosmovisión antropocéntrica, pero teniendo siempre en cuenta que esa cosmovisión teocéntrica y ese predominio del pensamiento religioso es de alguna manera a lo que se responde, contra lo que se reacciona, con lo que se debate o bien lo que se retoma. Hablaremos entonces, en primer lugar, del racionalismo. Y para hablar del racionalismo vamos a hablar de René Descartes. Descartes, cuya obra más famosa es el discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Fíjense cómo ya habla de conducir la propia razón, de buscar la verdad y de que esa verdad se puede encontrar en las ciencias. Estamos hablando de 1637, pero justamente la razón como una herramienta definitiva del conocimiento está empezando a surgir con fuerza y por eso tomamos este punto de partida. Descartes va a decir que para llegar a la verdad, para llegar a lo que él va a llamar una idea clara y distinta, es necesario dudar. Por eso su método es la duda cartesiana, la duda metódica. Descartes duda de todo, se permite dudar porque dice que así puede avanzar en el conocimiento, él puede dudar de lo que él mismo piensa, puede dudar de lo que ve, de lo que escucha, puede dudar de alguna manera inclusive de la propia existencia de Dios. Él va a hablar de un genio maligno que puede estar haciéndose pasar por Dios. Bueno, en fin, digamos que la figura de Dios aparece en su pensamiento, raro sería que no apareciese en 1600, su vida podía correr peligro, pero él dice, yo dudo, puedo dudar de todo, y esa duda le permite avanzar, como decía, en la reflexión, hasta que llega a la idea clara y distinta. Él dice, pero si yo dudo, quiere decir que pienso, y si pienso, quiere decir que existo. De ahí viene ese famoso pienso, luego existo, cogito ergo sum, el hit de Descartes, si queremos. Pienso, por lo tanto soy. Lo que quiero destacar de esto es cómo Descartes está arribando a una suerte de verificación de la existencia humana sin requerir de la figura de Dios. Y eso, en su contexto, es algo claramente revolucionario. Al racionalismo le va a responder en parte el empirismo. El empirismo va a centrarse ya no tanto en la razón en términos abstractos, especulativos, sino en la empiria, en la experiencia. Francis Bacon, contemporáneo de Descartes, va a escribir en 1620 que la mente humana se equivoca, que la mente humana es un espejo imperfecto y que por lo tanto hay que fiarse de las sensaciones, hay que observar y a partir de la observación sacar conclusiones. Es por eso que a Francis Bacon se lo considera uno de, digamos, que sienta las bases para el desarrollo del método científico, o sea, de la búsqueda de arribar
a leyes generales, observando y poniendo a prueba las observaciones que se hacen sobre la experiencia. Podemos nombrar también a John Locke, autor del Ensayo sobre el Gobierno Civil en 1689. John Locke va a decir que al nacer la mente es una tabula rasa, o sea, una hoja en blanco, y que solo a través de la experiencia penetran en ella las ideas. Esta idea de tabula rasa, de hoja en blanco, va a reaparecer en el iluminismo y en la fuerte crítica que hace Fermín Chávez al iluminismo, al movimiento de la Ilustración. Bueno, ya lo veremos en pocos minutos. David Hume escribe desde Escocia el Tratado sobre la Naturaleza Humana en 1739, la investigación sobre el entendimiento humano en 1748. Vuelvo a destacar cómo el pensamiento y el entendimiento humano es lo que pasa a estar en el centro de estas reflexiones filosóficas y ya no las creencias religiosas, la existencia de Dios y las diferentes expresiones de la teología. David Hume va a decir que las percepciones de la mente humana se reducen a impresiones e ideas. Las impresiones son las sensaciones, las pasiones y las emociones, que son las que para él van a penetrar con mayor fuerza en nuestro pensamiento y conciencia. Y para Hume las ideas son apenas imágenes débiles de esas impresiones. O sea, hay una jerarquización, hay una mayor importancia en este autor y en general en el empirismo, en las sensaciones, en la observación de la empiria, de lo que sucede, de lo real, en las pasiones y en las emociones, y con ello están de alguna manera debatiendo con ese racionalismo cartesiano que va a asumir que la inteligencia humana, especulativa, abstracta, puede arribar al conocimiento sin necesariamente requerir de la intromisión de las pasiones y de los sentimientos humanos. Parte de esta recuperación que hace el empirismo de factores más propios de estas impresiones, como dice Hume, esto va a ser retomado por el historicismo, tal como veremos a continuación. Bueno, finalmente podríamos decir que Kant en parte resuelve este debate. Él, con perdón de los filósofos, va a decir: muchachos, no se peleen, existen las dos cosas, existen las categorías de la razón, que le va a llamar categorías a priori, y ahí está pensando en categorías como causa-consecuencia, como espacio, tiempo, cantidad, esas categorías a priori que nosotros traemos de nacimiento, podríamos decir, son completadas a través de las impresiones y las sensaciones. O sea, las dos cosas son importantes. Insisto, de cualquier manera hablamos de esta distinción y estas distinciones entre racionalismo y empirismo porque dan base a la propia dicotomía iluminismo-historicismo en la que se va a centrar Fermín Chávez. Aquí están entonces las cuatro corrientes en las que hablaremos en esta clase: racionalismo y empirismo, iluminismo e historicismo, y luego liberalismo y positivismo. Este círculo que engloba el iluminismo con el liberalismo y el positivismo quiere dar a entender que al menos en la aplicación, la traducción, la importación de estas ideas a nuestro medio y en nuestra historia puede verse como una articulación. Las ideas del iluminismo y las del liberalismo y las del positivismo
se encuentran articuladas y los límites entre esos pensamientos son en gran parte difusos. Hablaremos entonces del iluminismo. El iluminismo surge durante el siglo XVIII en Inglaterra, se desarrolla especialmente en Francia. Y el iluminismo va a plantear que la razón es la que puede iluminar las tinieblas que el medioevo había llevado al pensamiento. El iluminismo es condición de posibilidad para la Revolución Francesa. Es esa idea de, como decía, que la razón puede descubrir todo, puede descubrir los secretos de la naturaleza. Y ojo, pensemos que hablábamos hace unos minutos de la revolución industrial también y de las grandes innovaciones técnicas. Bueno, esas grandes innovaciones técnicas, ese motor a vapor, esa locomotora, la posibilidad, las posibilidades, las grandes transformaciones que se van a dar en las formas de trabajo, todo eso va a ser posibilitado por la aplicación de la razón. La razón aplicada es la ciencia, y la ciencia es la que posibilita esas invenciones. Entonces existe un enorme optimismo cultural en que la razón a la larga puede descubrir los grandes secretos de la naturaleza y puede solucionarnos la vida a los seres humanos, podríamos decir. Pensemos también que justamente es durante estos periodos amplios y difusos de los cuales estamos hablando, que también se desarrolla el conocimiento médico y farmacológico, vacunas y demás avances médicos que van a llevar a la esperanza de vida de la población, una esperanza de vida que rondaba en el medioevo entre los 35 años o menos como promedio a 60, 70 y hoy en día más. Repito entonces, el optimismo de las capacidades de la razón va a ser muy importante. Un optimismo apoyado en una mirada que es explícitamente eurocentrista. Para el iluminismo, también conocido como enciclopedismo, Aufklärung en alemán o movimiento de la ilustración, va a ser un movimiento que claramente va a mirar a Europa como modelo y ni hablar en nuestro caso y con nuestros pensadores los que lo van a tomar, justamente siendo nosotros un territorio colonizado y luego postcolonizado y hasta el día de hoy dependiente de los países centrales. Ilustrar, educar con la luz de la razón, esa idea del iluminismo es la que le va a dar pie a la pedagogía como una ciencia fundamental. Y por supuesto, Sarmiento y su sentencia Civilización o Barbarie va a reflejar muy claramente este tipo de ideas que propone la Ilustración. La civilización es la civilización blanca, europea. La barbarie son las tradiciones autóctonas, las creencias religiosas y las diferentes costumbres que provengan de la historia propia de nuestro territorio. El iluminismo va a propugnar explícitamente una rebelión contra las tradiciones y contra las autoridades que sostenidas en esas tradiciones, la iglesia, el rey, la nobleza. Este movimiento tiene, por lo tanto, una actitud explícitamente antihistórica. Lo que plantea
retomando lo que comentábamos de John Locke hace unos minutos, es hacer una tabula rasa con el pasado, partir de una hoja en blanco eh, y arrancar un nuevo relato basado en una idea de progreso que está claramente inspirada, modelizada por las sociedades europeas. Fermín Chávez va a proponer el historicismo como una corriente filosófica, histórica, que responde a estas pretensiones antihistóricas y de generalización del modelo europeo y eurocentrista y etnocentrista del iluminismo. El historicismo se desarrolla a partir del siglo XVIII en Italia y luego en Alemania. Y va a sostener que no puede existir una perspectiva ahistórica, universal, descontextualizada, sobre el origen y el funcionamiento de las sociedades. Para el historicismo las verdades y los valores son relativos a cada época y no la manifestación de un absoluto o de esencias universales que se han expresado en las sociedades centrales y que todavía tienen que, y que si no lo hacen por las buenas lo harán por las malas, expresarse en nuestras sociedades periféricas. Giambattista Vico va a plantear, respondiendo al pienso luego existo, al cogito ergo sum de Descartes, va a plantear un verum ipsum factum, lo verdadero es lo hecho. La verdad está en lo que se hace, en lo que se hizo y lo que se hace. Esa es la verdad de la historia. Giambattista Vico, en su Ciencia Nueva de 1725, va a proponer una teoría cíclica del desarrollo histórico. Todos los pueblos atraviesan épocas o edades equivalentes, pero no como una repetición mecánica, sino como un movimiento en espiral. Johann von Herder va a ser muy citado por Fermín Chávez en el texto que tenemos para estudiar. Herder, uno de los principales impulsores del romanticismo alemán, va a destacar la importancia de las poesías, de las tradiciones y demás expresiones populares como fuentes de conocimiento histórico, más allá de los documentos oficiales, de las leyes y, digamos, del tipo de fuente histórica tradicional y oficial. Como dice el cantor, si la historia la escriben los que ganan, entonces quiere decir que hay otra historia, y es un poco esas otras historias los que los historicistas pueden ayudar a descubrir. Chávez cita a Herder el prototipo del género humano no se halla en una sola nación de la Tierra. Cada nación debe ser considerada solo en su lugar con cuanto es y tiene. Acá está esta mirada relativista, no generalizante, sobre el funcionamiento de las sociedades. Menos que nada puede nuestra cultura europea representar la medida de la bondad y de los valores humanos universales. Aquí está el reconocimiento extraño, no tan a menudo posible de encontrar, reconocimiento de parte de un europeo de que no es justamente Europa un modelo de bondad y de civilización. La conquista, la colonia y en general las relaciones asimétricas que se vienen sosteniendo desde el origen de nuestras sociedades entre los países periféricos y los países centrales han tenido expresiones por demás
bárbaras, salvajes, violentas, que hacen dudar, de poner en duda fuerte esa mirada idealizada de Europa, la Europa blanca, como la civilización, y nuestras sociedades mestizas como la barbarie. Pero no es solamente el iluminismo el que ayuda a pensarlo de esa manera. En unos minutos hablaremos también del positivismo, que brinda elementos importantes para este tipo de perspectiva etnocentrista, racista, y despreciativa de las historias, los recorridos particulares de cada pueblo. Benedetto Croce, italiano, un poco más contemporáneo, brinda una definición de historicismo, que no sé si se está viendo entera, espero que sí. Él dice: historicismo, en el uso científico de la palabra, es la afirmación de que la vida y la realidad son historia y nada más que historia. Y así es como él se va a oponer a toda corriente, como la Ilustración, y la nombra explícitamente, que pretende imponer a la historia de los hombres y de las mujeres, la historia real, que es una historia imperfecta, porque nuestras vidas son necesariamente imperfectas, nuestras sociedades también lo son, nuestra historia también, que imponga a esta historia real, imperfecta, ideas y valores ordenados según una supuesta realidad racional y perfecta. En su proemio al capítulo Historicismo e Iluminismo de Fermín Chávez, dice que la utopía iluminista condenó a la historia tanto en su producto actual como en su existencia pasada. El pasado es realidad irracional e injusta. Lo racional debe sustituir a lo real, en tanto éste es juzgado como producto absurdo de la historia. Entonces, de vuelta, esta condena de lo real y esta propuesta de una racionalidad que tiene que imponerse por las buenas o por las malas. Cada pueblo, según la tesis herderiana, da en su momento su propia contestación original al llamado de la historia, sin reglas absolutas prefijadas ni medidas dictadas desde ese mundo que Sarmiento llamaba civilización. Creo que la cita es por demás clara. Fermín Chávez va a decir que el iluminismo y demás corrientes que estamos tratando tiene ciertas consecuencias en las sociedades en las que surgió, en las sociedades europeas, y consecuencias muy distintas en nuestras sociedades dependientes. Para nosotros, el iluminismo, la Ilustración, implica dependencia, implica una ideología de la dependencia. Y justamente por eso Chávez va a denunciar la defensa, el sostenimiento, la reproducción de estas ideas de parte de personajes importantes de nuestra historia, de nuestras élites políticas, económicas, que sostuvieron estas ideas de la necesidad de aplicar modelos dictados por países centrales y de hacer tabula rasa con nuestra historia en los orígenes mismos de nuestro país. Hablaremos ahora del liberalismo. El liberalismo va a plantear centralmente, como su nombre lo indica, la importancia de la libertad
del individuo en todos los ámbitos de la acción. Y acá me quiero detener para destacar que la propia idea de individuo es una idea moderna, casi diría una idea liberal. Pensemos que las sociedades medievales, las sociedades del antiguo régimen, se regían en gran parte por la lógica de la tribu, de la familia, del clan, el individuo, la figura del individuo, sujeto de derechos, de deberes, de propiedad, es el individuo moderno. El individuo, aunque suene raro, es un invento moderno, de alguna manera. El liberalismo va a plantear ideas muy tentadoras, muy atractivas, que por supuesto forman parte estructural en la organización de nuestras sociedades y nuestro Estado. Nombramos antes la Revolución Francesa. La Revolución Francesa también se la conoce como Revolución Burguesa y como Revolución Liberal. Es justamente la burguesía, el sector de los comerciantes, que va a ir ganando cada vez mayor poder e importancia en las últimas etapas del medioevo, la que va a impulsar la Revolución Francesa, la que va a proponer esas ideas de libertad, fraternidad e igualdad, pero con ciertas trampas. Esa libertad, esa igualdad para el ciudadano pueden estar garantizadas, pero lo que no está garantizado es que esa condición de ciudadanía le pertenezca a todos. Tenemos que pensar que derechos como el voto son derechos que se fueron generalizando en forma bastante reciente. El liberalismo en su faz civil y política va a plantear la libertad civil, la libertad de credo, religión, la libertad de asociación y de expresión, como decía, principios muy válidos, muy importantes hasta el día de hoy, y también va a plantear la necesidad de establecer formas laicas y representativas de gobierno, derecho al voto, no necesariamente universal, sino, como decía antes, derechos que se van a ir ampliando con el paso del tiempo. El liberalismo, en su dimensión económica, va a plantear la centralidad absoluta de la propiedad privada en nuestras sociedades liberales y neoliberales. La propiedad privada ocupa, quien puede dudarlo, un lugar central. Adam Smith, en su famoso La riqueza de las naciones, va a plantear que el mercado se autorregula, que existe una mano invisible del mercado que regula las relaciones de intercambio mercantil y que por lo tanto es necesaria una intervención mínima del Estado y que tiene que ser garantizada la libertad de mercado. El liberalismo entonces plantea con fuerza la idea de una igualdad formal y esconde con esa misma fuerza la realidad de la desigualdad. La igualdad formal se puede presentar a la vez de una desigualdad real, porque el liberalismo va a ocupar a adjudicar al individuo las responsabilidades de conseguir esa igualdad. Meritocracia, esfuerzo individual y demás ideas que siguen vigentes hasta el día de hoy. Todos somos iguales ante la ley en un sentido formal. En sentido real sabemos que las cosas son un poco distintas. Todos tenemos derecho a tener propiedad privada, pero no todos tenemos propiedad privada. El liberalismo sienta unas bases fuertísimas, porque el liberalismo predomina en nuestras sociedades desde hace siglos. Sienta unas bases culturales muy fuertes para ordenar nuestra vida en común.
Hablaremos por último del positivismo. El positivismo, que no se refiere a algo optimista o de hablar de algo en positivo, se origina en gran parte en la obra de Augusto Comte, su curso de filosofía positiva de 1830 a 1843 aproximadamente. Comte va a plantear que el pensamiento humano ha ido avanzando, ha ido evolucionando desde una primera etapa teológica, un pensamiento religioso, lo que de alguna manera hemos nominado como cosmovisión teocéntrica, una segunda etapa de mayor evolución, donde ya predomina el pensamiento racional, pero en sus aspectos más abstractos, más especulativos, y podríamos pensar un poco en lo que hablábamos de Descartes hace un rato, y una etapa definitiva, que es la etapa de la razón aplicada, del método científico. El positivismo va a ver, va a explicitar esa gran admiración que están teniendo los pensadores de estas épocas, de estos siglos, por los logros de la razón aplicada a la ciencia, especialmente en lo que tiene que ver con las ciencias duras, con la matemática, la física, las ciencias que pueden descubrir leyes generales, cosas que pasan siempre y en cualquier momento, la ley de la gravedad, la ley de las leyes, las diferentes leyes de comportamiento de los materiales. Pensemos que ese tipo de leyes físicas, matemáticas, son efectivamente válidas en cualquier momento histórico y en cualquier lugar. El agua hierve a los 100 grados aquí y en China, hoy y hace 3000 años. Eso es lo que permite, vía la mecánica, crear cosas. Bueno, el positivismo está realmente deslumbrado con las capacidades de las ciencias duras, y dice Comte entonces: las ciencias del espíritu, las ciencias humanas, las ciencias sociales tienen que alcanzar ese mismo nivel de desarrollo, también tienen que alcanzar esa etapa positiva. Las consecuencias de esto van a ser bastante nefastas. El positivismo tiene una mirada muy biologicista y va a plantear que, así como se descubren las leyes generales de comportamiento de los materiales, también es posible descubrir las leyes generales del comportamiento humano, las leyes generales del comportamiento de las sociedades. Esta mirada biologicista es la que va a promover esas ideas de sociedades sanas, sociedades enfermas, y especialmente la idea de la normalidad y de la anormalidad. Imagínense si venimos hablando de iluminismo, de liberalismo, de dependencia económica, cultural y de historia de dependencia. Bueno, imagínense cuáles serán las sociedades modelo de desarrollo que marcan la verdad como ley, y cuáles serán las que todavía se hallan atrasadas. Este cuadro se complementa, se completa con las categorías de Herbert Spencer, quien va a retomar de Charles Darwin aquel de el origen de las especies, aquel de la supervivencia del más apto. Bueno, lo va a retomar y va a plantear el darwinismo social. Va a decir, bueno, en las sociedades también hay diferentes especies y algunas son más evolucionadas que otras, y hay razas. Pensemos que estamos hablando de sociedades coloniales y postcoloniales, colonialistas, digamos, desde Europa, la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla. Digamos, la raza blanca va a ser justamente la raza superior, y si esto de raza superior les suena a nazismo, es porque justamente está relacionado con el positivismo. La raza superior es la raza más evolucionada y es por lo tanto la que
tiene obvios derechos desde esta mirada de iluminar a las razas inferiores. Benedict Morel, un médico austríaco, va a plantear que la cruza de las diferentes razas provoca una degeneración, o sea que en el caso de los europeos blancos y su cruza con nuestras razas autóctonas va a provocar esas razas, va a tener como resultado las razas mestizas, que es lo que somos, y esas razas mestizas para Morel son razas degeneradas, somos una suerte de seres humanos de peor calidad. No solo el positivismo, sino como marcaba hace unos minutos el positivismo en articulación con el liberalismo, con el iluminismo y con las huellas del racionalismo, han servido a lo largo de la historia de nuestra región como una justificación, como un marco teórico para el colonialismo, para el imperialismo, para la desigualdad de clases. Perdón, un marco teórico y también un marco práctico y programático. Ante estas ideas va a existir una reacción antiluminista, antipositivista, y podemos nombrar a José Ortega y Gasset, a José de Vasconcelos, Antonio Caso, Alejandro Korn y muchos autores y muchas ideas que son recuperadas por Fermín Chávez en su texto. Es ese la apuesta, el intento y la propuesta de Fermín Chávez en su libro, retomar vía el historicismo las fuentes descartadas, olvidadas, la realidad de nuestra historia y no la aceptación acrítica de supuestas verdades universales que no por casualidad provenían y siguen viniendo de los países centrales. Es justamente a estas ideas que responden al iluminismo, al liberalismo, al positivismo, es a estas ideas a las que el seminario les da lugar y desarrollo. Por mi parte, llegamos hasta acá. Espero que el video les haya sido claro. No agrego bibliografía yo en esta clase, sino que, como dije al principio, el objetivo es facilitarles la lectura del texto de Fermín Chávez. Esta presentación en PowerPoint la voy a hacer circular entre vuestros docentes, así que pueden también solicitárselas. Muchas gracias y hasta la próxima.